Bien, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos en este momento a realizar la videoclase cuestionario a partir de la filosofía de este pensador utilitarista, liberal utilitarista, John Stuart Mill. Bien, recordemos que el utilitarismo aparecen dos personajes como lo es Jeremy Bentham, quien es el padre, el creador del utilitarismo, pero el máximo representante del utilitarismo es John Stuart Mill. ¿Okay? Antes de proceder a dialogar, a comprender la filosofía, analizar la filosofía de John Stuart Mill, tenemos que tener claro en qué consiste este utilitarismo. Bien, pues el utilitarismo, ¿cierto? Se conoce como una acción que debe ser considerada correcta en función de las consecuencias que ésta tiene. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener en cuenta son las acciones, es decir, para determinar si una acción fue moral o no fue moral, si fue buena o no fue buena, si fue correcta o si fue incorrecta, vamos a saberlo a partir del resultado de esas consecuencias, de esa acción, de esas consecuencias. A partir de eso, podemos decir si eso es bueno o verdadero, malo, correcto o incorrecto. Tenemos que tener claro que para Aristóteles, una acción es correcta si me hace feliz. Bien, para el epicureísmo, su máximo representante que es Epicuro, dice que una acción es correcta si me proporciona placer, ¿sí? Pero ese placer está de la mano de la acción, ¿cierto? Que sería un elemento positivo, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar, ¿cierto? Que el utilitarismo tiene un principio de utilidad. ¿Cuál es ese principio de utilidad? Ese principio es proporcionar el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas. Este es el principio de utilidad a partir de este tema del utilitarismo, ¿cierto? Es que una acción es correcta si proporciona, ¿cierto? Mayor bien, ¿cierto? A una cantidad mayor de personas, ¿sí? Entonces, esa acción se considera si es buena si proporciona el mayor bien a la mayor cantidad de personas. Bien, teniendo claro esto, ¿sí? Vamos a entrar a analizar un poco la filosofía de John Stuart Mill. Para este personaje, quien defiende el voto femenino, habla básicamente de que los seres humanos están mediados o tienen acciones que son buenas, pero que estas acciones que son buenas van a conducir a un placer y que ese placer es, en definitiva, alcanzar la felicidad, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que lo útil es aquello que es bueno. En otras palabras, toda acción que sea útil va a ser buena y obviamente va a alcanzar la felicidad. Buscar y desear es el objetivo del ser humano para alcanzar la felicidad. John Stuart Mill defendió lo que es el liberalismo político, hablaba de un bienestar, pero ese bienestar es un bienestar intelectual. La felicidad es deseable porque la gente la desea, ¿sí? Por lo tanto, ese deseo está de la mano de lo que se conoce como la voluntad. Todas las personas no actúan por el deseo, sino también por voluntad. Pero resulta y pasa que esta voluntad va a partir del deseo. ¿Y cuál es el deseo y cuál es la voluntad? Alcanzar la felicidad. Por lo tanto, el fin último y el motor de nuestros actos es la felicidad, ¿cierto? Por lo tanto, la naturaleza humana, ¿sí? El ser humano consiste o tiene como objetivo perseguir la felicidad, pero una felicidad colectiva. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se consigue el mayor número de personas? ¿Cómo se consigue de que el mayor número de personas sean felices? Pues este señor Mill plantea de que el utilitarismo de la regla. ¿En qué consiste este utilitarismo de la regla? Consiste en que debe existir una distinción cualitativa de los placeres, distinción cualitativa de los placeres.
¿sí? Por lo tanto, dice que la felicidad es igual al placer, ¿sí? Se entiende felicidad como placer, pero resulta y pasa que hay tres tipos de placeres que van a llevar al hombre a su desarrollo personal. ¿Cuáles son esos tres tipos de placeres? Placeres sensuales, que son los inferiores, placeres corpóreos, que son los efímeros, ¿sí? Aquí un ejemplo puede ser el alimentarse, algo pasajero, y los placeres intelectuales. Estos placeres intelectuales son los placeres superiores que estimulan a la mente, que estimulan a los sentidos, que estimulan la imaginación. Estos tres placeres sensuales, corporales e intelectuales son los que van a llevar al desarrollo, ¿cierto? De la persona, al desarrollo personal, ¿sí? Con todo lo que les he venido contando, diciendo muy puntual de la filosofía de John Stuart Mill, ¿sí? Vamos ahora a centrarnos en 10 preguntas, ¿sí? En estas 10 preguntas que yo ya les entregué a ustedes y que en este momento voy a darles respuesta. La primera, ¿cuál es el centro de todo su pensamiento? Bien, hay que tener claro de que la filosofía de Mill, ¿cierto? Surge de una comprensión del hombre en su forma más amplia, ¿sí? Que está formulada en esta filosofía del utilitarismo, es decir, considera la individualidad humana como el centro de todo su pensamiento, es decir, el hombre individual como el centro de todo su pensamiento. Considera la individualidad como ese factor central de todo su pensamiento. Segunda, defiende una visión egoísta del individuo. Argumente. Pues bien, él no defiende ninguna visión egoísta del individuo, ¿cierto? Pues él va a afirmar que se ha de buscar el interés general por sí mismo, es decir, no solo porque redunde, entendamos la palabra redundar como producir cierta cosa, que cierta cosa produzca un beneficio o un perjuicio, ¿cierto? En favor del individuo. Entonces, él no va a defender ninguna visión egoísta, sino lo que él va a buscar o va a afirmar es que se ha de buscar el interés general por sí mismo. Uno mismo tiene que buscar el interés general. Tercera pregunta, ¿qué propugna? Ok, recordemos que propugnar es defender. O sea, ¿qué defiende Mill? Pues él va a defender el permanente desarrollo de cada uno, ¿sí? Debiendo operar en un lugar central en su vida, es decir, en el cultivo interior. Cada persona debe buscar ese lugar para ese cultivo de su vida, para ese cultivo interior, ya que para la plenitud personal no basta ni la organización social ni la económica, ¿cierto? En otras palabras, Mill lo que va a mantener son notables diferencias con algunos utilitaristas para los que la felicidad de cada uno de ellos es una inmediatez. Esto le va a lleva a Mill a redefinir el término útil, utilizado por algunos filósofos, ¿cierto? Pero lo que él va a defender, en pocas palabras, ¿cierto? Es el permanente desarrollo de cada uno. Cuarta, ¿qué es lo útil? Lo correcto para Mill. Bien, para John Stuart Mill, lo útil, lo correcto, es todo lo que promueve la felicidad, pero entendido no como fin, sino como medio para alcanzar dicha meta. Es decir, todo lo que me va a producir a mí, ¿cierto? Todo lo que promueve felicidad debe ser alcanzado, ¿cierto? Como ese objetivo a realizar, como esa meta a alcanzar, ¿cierto? Por eso, un medio es algo sobre lo que se puede razonar y discutir a fin de efectuar una justa evaluación de su contenido y alcance. Entonces recordemos que lo útil y lo correcto es todo lo que promueve felicidad, ¿cierto? Como medio para alcanzar un objetivo. Quinta, en cuanto a los placeres, ¿cómo defiende la prioridad de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos? ¿Sí? Bueno, en cuanto a los placeres, ya ahorita hicimos la distinción de los placeres, vamos a complementar esa pregunta. Entonces, en cuanto a los placeres, él lo que va a defender es la prioridad de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos. Es decir, no se trata de hacer un cálculo sobre los distintos placeres, sino de ser consciente de que entre los mismos placeres existen diferencias que han de tenerse en cuenta, ¿cierto?
no solamente en el ámbito corporal, también en la parte intelectual, ¿cierto? Porque entre cada clase de placeres hay una diferencia, hay una distinta, un distinto enfoque, obviamente que va a afectar la cantidad, la cualidad. Entonces, recordemos esos tres tipos de placeres, ¿cierto? Que él va a defender, ¿cierto? En aspectos cualitativos sobre los cuantitativos, es decir, cuáles son las características de esos placeres sensuales que son inferiores, cuáles son las características de ese placer corporal, cuáles son esas características de ese placer intelectual, ¿sí? Entonces, ahí encontramos esa defensa que él hace sobre estos placeres, ¿cierto? Más hacia las características que a la parte contable, los números, etcétera. Sexta, ¿cómo considera a la naturaleza del hombre? Bueno, esto es una pregunta bastante interesante, es antropológica. Vamos a centrarnos sobre el hombre que plantea John Stuart Mill. Bien, la norma que propugna, ¿cierto? John Stuart Mill está relacionada con una concepción de lo que es el ser humano, es decir, todo va a estar enfocado hacia el ser humano, ¿cierto? Va a considerar que es la naturaleza del hombre la que se convierte en la norma última de lo que es útil. Y esto, por tanto, ¿cierto? Es aquello que determina la forma en que hay que entender el placer. Es decir, que lo útil, ¿cierto? Se convierte en una norma para el ser humano. Y esta se debe estar enfocada, ¿cierto? O determinada, es aquella que determina la forma en que hay que entender el placer, ¿sí? La felicidad de la humanidad es lo que le va a interesar, ¿cierto? La felicidad del hombre es lo que le interesa, ¿sí? Se trata de una visión del hombre como un ser más de la naturaleza, ¿cierto? Como un ser ilustrado, con una capacidad inagotable de perfeccionamiento, ¿sí? Obviamente, este ser humano va a alcanzar esa felicidad, este ser humano va prácticamente a convertirse en la norma última de lo que es útil y por lo tanto es aquella que va a determinar la forma en que hay que entender este placer. Bien. Séptima, ¿cómo entendía el concepto de felicidad? Bueno, John Stuart Mill entendía el concepto de felicidad desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de lo que no solamente es útil, de lo que no solamente produce placer, de lo que no solamente produce felicidad, sino que también puede considerarse en fines en sí mismo, es decir, que cobran sentido en cuanto contribuyen a ese perfeccionamiento del ser humano y por esta razón se pueden dar unas categorías que van a contribuir a esta perfección del ser humano. John Stuart Mill considera de que deben valorarse los fines mentales por encima de los fines corporales, es decir, tiene que estar por encima la mente que el cuerpo y va a afirmar que la felicidad individual es mayor si al mismo tiempo contribuye a la felicidad de todos, ¿sí? Entonces, la felicidad individual es mayor si esa misma felicidad contribuye a la felicidad de todos. Siendo así de esta forma, el individuo se vuelve responsable de la felicidad de todos. El ser humano individual se convierte en responsable de esa felicidad de todos, ¿sí? Pues en fin de cuentas, en últimas partes, pues la felicidad se logra por el ejercicio de aquellas acciones que van a perfeccionar, ¿sí? Las capacidades de cada uno. Es la felicidad la que va a proporcionar las capacidades de perfección de cada uno de nosotros, los seres humanos. Octavo, ¿qué habla del individuo y sociedad? Bueno, John Stuart Mill es muy celoso en la defensa de la autonomía y la iniciativa individual. Él es muy celoso en cuidar estos dos aspectos en cuanto a la defensa de la autonomía y la iniciativa de las individualidades, porque para él el individuo es total, es absolutamente independiente respecto a la sociedad, ¿sí? El individuo es total y es muy independiente a la sociedad. La única relación que mantienen, ¿sí? Con ella, ¿sí? Es en aspectos en que su acción afecta a los demás, no más,
Esa es la única relación que mantiene con la sociedad, es decir, en aquellos aspectos en que su acción afecta a los demás, ¿sí? Mill es una persona muy analítica, es una persona obviamente de la mano de los sentidos. Para él es muy importante lo que es el bienestar intelectual, como hablábamos ahorita, pero ese bienestar intelectual está a partir de lo útil, de lo bueno, de lo que conduce al ser humano a buscar esa felicidad. Por eso hablamos ahorita que el fin último y el motor de nuestros actos es buscar, es direccionarnos, es encontrar lo que es la felicidad. Bien. Novena pregunta. ¿Qué habla del cultivo interior? Bueno, aquí hablarte del cultivo interior es que tanto el ser humano, ¿sí? Hombre y mujer, tienen derecho a ejercer y a buscar lo que se considera la libertad de su propia realización, ¿sí? Aquí, además de defender la igualdad de los sexos, como decíamos ahorita, este personaje, John Stuart Mill, va a buscar, va a defender, perdón, lo que es el voto femenino, ¿sí? Entonces, va a afirmar que cualquier hombre, en sentido genérico, ¿cierto? Que realice su vida siguiendo patrones externos es similar, ¿cierto? A que ejerza la facultad de imitación, es decir, va a aceptar unos patrones externos, unas formas de pensamiento ajenas que supone el abandonamiento propio y el debilitamiento indirectamente de la razón, ¿cierto? Y la pérdida de nuestros propios sentidos. Entonces, la sociedad, ¿cierto? Para John Stuart Mill necesita urgentemente de individualidades, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estas individuales? Porque en la variedad humana pueden descubrirse nuevas verdades, nuevos usos que van a incitar o que van a conducir al progreso, ¿sí? Entonces, cultivar la parte interior, ¿cierto? Es muy provechoso porque en últimas lo que va a llevar, ¿cierto? Al ser humano, ¿sí? Al individuo como tal, es a buscar la felicidad, la realización de cada una de sus acciones, ¿sí? Entonces, recordemos que la sociedad necesita de individualidades, ¿sí? De individualidades, ¿cierto? Entonces, la única razón para limitar de pronto una actividad de un individuo en la sociedad es que se pueda evitar el perjuicio a los demás, es decir, evitar el daño a las demás personas. Y ese es un daño que puede ser físico o puede ser moral. Bien. Y en una décima pregunta y última, ¿qué habla del ejercicio de libertades? Bueno, este personaje hay que tener claro de que la libertad para él dice que las personas deben tener la libertad para establecer qué es aquello que las hace felices y al mismo tiempo les permite vivir bien, ¿cierto? Entonces, todo ser humano tiene que tener o tiene que establecer en su propia libertad qué es lo que le produce o le origina felicidad y obviamente si le origina felicidad le va a permitir vivir bien, ¿cierto? Entonces, al hablar del ejercicio de libertades, ¿cierto? Ese es alcanzar la felicidad, ¿cierto? Prácticamente es decir que este ejercicio de libertades dice que la única limitación, ¿cierto? Es que no vayamos a perjudicar a los demás. Es decir, que nuestros actos no vayan a ser disparatados, no vayan a ser perversos, no vayan a ser erróneos, ¿cierto? Que no vayan a atentar contra la otra persona. Porque si el propio ser humano no puede renunciar a la libertad, tampoco el Estado o la sociedad deben proceder a ello. ¿Qué significa esto? Que cualquier interferencia que esté de manera negativa en la libertad, ¿cierto? O digámoslo así, que afecte directamente al individuo, obviamente no debe ser tenida en cuenta. Entonces, recordemos de que este ser humano, ¿cierto? En cuanto a la libertad, ¿sí? Es que las personas debemos tener la libertad para establecer qué es lo que me hace feliz, ¿cierto? Y me permite a mí vivir bien. ¿Qué es lo que a mí me hace poder nosotros determinar qué es lo que me hace feliz y obviamente vivir bien, ¿cierto?
Obviamente, para estos límites de la libertad, ¿cierto? Es evitar aquello que perjudique de un modo directo al resto de los demás seres humanos, ¿sí? Eso sí no se puede dar. En últimas, pues recordemos que la filosofía de John Stuart Mill, ¿sí? Es una filosofía del principio de utilidad, es decir, proporcionar el mayor bien, ¿cierto? A la mayor cantidad de personas, ¿sí? Es decir, nuestros comportamientos, nuestras acciones humanas, ¿cierto? Van a buscar o van a conducir a un placer y ese placer es encontrar la felicidad. Toda acción humana, si es útil, es buena y por lo tanto me va a conducir a mí a encontrar la felicidad. Recordemos, hablaba de una regla, de un utilitarismo de regla y que ese utilitarismo de regla consiste en la distinción cualitativa de los placeres. Y hablamos de los 3 tipos de placeres, analizamos cada una de estas preguntas. Recordemos que el fin último y el motor de nuestros actos son encontrar la felicidad. Espero que hayamos comprendido un poco más la filosofía de este personaje, como lo es John Stuart Mill. Recordemos que este es una videoclase cuestionario a partir de la filosofía del utilitarismo de John Stuart Mill. Espero que se encuentren muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad.